Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios está dolido, su pueblo lo olvida, se va atrás de otros dioses y se deja regir por otras leyes. Y nosotros hoy, ¿en qué nuevas idolatrías creemos? ¿Está toda nuestra confianza puesta en Dios? ¿En qué nuevos becerros de oro nos gastamos nuestro dinero y nuestro tiempo pensando que son la tabla de salvación? Esa es la esclavitud que nos creamos y que nos hace estar otra vez sometidos como en Egipto. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacimos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en esta 14ª semana del tiempo ordinario, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y por eso le pedimos humildemente perdón de todos nuestros pecados.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que por medio de la muerte de tu Hijo has redimido al mundo de la esclavitud del pecado, concédenos participar ahora de una santa alegría y después en el cielo de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Escuchen la palabra del Señor, israelitas. Entronizaron reyes, pero sin contar conmigo. Designaron príncipes, pero sin mi aprobación. Se hicieron ídolos con su plata y su oro, para su propio exterminio. Yo rechazo su ternero. Samaria, mi ira se ha encendido contra ellos. ¿Hasta cuándo no podrán recobrar la inocencia? Porque ese ternero proviene de Israel, lo hizo un artesano y no es de Dios. Sí, el ternero de Samaria quedará hecho pedazos, porque siembran vientos, recogerán tempestades. Tallo sin espiga no produce harina, y si la produce, se la tragarán los extranjeros. Efraín multiplicó los altares para expiar el pecado, pero esos altares le han servido solo para pecar. Por más que escriba para él 1000 prescripciones de mi ley, se las tendría por una cosa extraña. En cuanto a los sacrificios que me ofrecen, que los inmolen, que se coman la carne, el Señor no los aceptará. Ahora él se acordará de sus culpas y pedirá cuenta de sus pecados. Entonces ellos regresarán a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Los ídolos, en cambio, son plata y oro, obra de las manos de los hombres. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. Como ellos serán los que los fabrican, los que ponen en ellos su confianza. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Familia de Aarón, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admiraba, comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor desde el Evangelio siempre de San Mateo, en este capítulo 9, 32-38. En primer lugar, aquí, que le están acusando a Jesús. Este lo que hace es expulsar el demonio por obra del príncipe de los demonios, Belzebul. Allá. De las cosas lindas, de las cosas positivas, es decir, cuando Jesús viene y les está liberando del mal, les está ayudando para que puedan cambiar, hacer realidad el reino de Dios en medio del pueblo. Ahí vas a ver que ya llevo vete ya hoy y decir, bueno, ¿qué podemos hacer y cómo podemos seguir con esta obra de salvación? Y pues a ver, ya claro, queridos amigos. Por eso aquí tenemos que o sea, tenemos que buscar ya tenían volcana. ¿Cuántas cosas en nuestra historia política, nuestra historia de país, nuestra historia de iglesia, nuestra historia de familia, siempre, ya yo, hoy ahí mantea algo, ¿verdad? Nosotros así tenemos, últimamente, nuestra historia, muchas situaciones inventadas, fraguadas, pero justamente ¿por qué? Y porque no queremos que exista un verdadero cambio, ¿entiendes? Entonces, a ver situación vea. Porque cuando comienza a existir un cambio, entonces ahí es como que vos estás despertando aquí a Belzebul. Y entonces, ¿qué hacemos? Y buscamos cualquier subterfugio, ¿verdad? Cualquier cosa, pero para poder intrigar a esa persona. ¿Verdad? Y nosotros sabemos que es al revés también, ¿verdad? Cuando sabemos que por detrás hay cosas, pero que no tienen ni pie ni cabeza, pero es nuestro amigo, está ahí a favor nuestro, pero luego lo de la maletín, que todo aquello. Diga tú, no, él está haciendo bien, esto no pasa nada, es una confusión, chicanería, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Eso es hablar de Dios, y esto es lo que Dios nos dice. Así que, queridos hermanos, tenemos que abrir un poco los ojos y queramos o no queramos convertirnos, esa es otra cosa, pero esta es la realidad del Evangelio. Esta es la realidad del Evangelio. Pero, como decía el padre Ceciño en su música, la decisión es tuya. La decisión es tuya. Porque ahora que nosotros queramos o no queramos dar el paso importante de una verdadera conversión, y bueno, quedará siempre en nuestras manos. Pero lo importante, fíjense que aquí nos está hablando de un mudo. Le presentaba a Jesús un mudo que estaba endemoniado. Es decir, ¿qué es lo que pasa, queridos amigos? Que el mudo no puede hablar, el mudo no puede decir nada. Y esto es lo que verdaderamente muchos de nosotros buscamos. De eso no se habla. De quién que ahí, ¿entienden? ¿Por qué? Y porque ciertamente que, como decimos nosotros, en nuestra querida expresión, la verdad pica ahí lo mitad. Pica, peala naña de utaya, pues. Y ande yo piracina, porque la verdad es así, es desnuda. Es una realidad que nosotros tocamos y vivimos todos los días. Y entonces Jesús, cuando se encuentra con el hombre que está en una mudez, el hombre que no es capaz de autorrealizarse, el hombre que no es capaz de dirigir su propia vida, que simplemente es un ébete, es decir, un títere, es decir, una persona que simplemente está cumpliendo una hoja de ruta trazada y no utiliza, se vuelve mudo, no dice nada, se calla, lo traga todo, ¿entienden, queridos amigos?
Y como decíamos, si la decisión es tuya, quiere decir que ya de ella y cuaya es shaina. El problema es el dar el paso, porque la conversión pues es dar el paso. No quiere decir que uno no entienda o no sepa. Ya digo, ya igual ponerlo y ponerlo y vaya. Después ya ande pues te ve la itaúa ya que más para y pere. Lo han botado, la está ahí. Lo han botado, oñen bota. Entonces, queridos amigos, aquí cuando Jesús lo toma, expulsa al demonio. Quiere que estemos liberados para que nosotros podamos hacer un camino de salvación, un camino de realización, un camino de renovación espiritual y por ende, consecuencia, un camino que tiene sus consecuencias de liberación de la persona, del hombre, de la iglesia, de la nación, de la patria. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, que venga tu reino, Señor. Que venga tu reino, Señor. Por nuestra Iglesia, para que siempre esté bendecida y comprometida con los clamores de la gente, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sigan enseñando y anunciando el Evangelio del Reino con las palabras y obras, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que presten oídos a los reclamos sociales y nunca defrauden las ilusiones de la gente, oremos al Señor. Que venga tu reino, Señor. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique, Señor, y nos ayude a conformar cada día más nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación, por Cristo nuestro Señor. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que que estás estás en el cielo, santificado santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mírame, Señor, yo soy digno de que entres en mi casa. Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, ya no sé confiar en medio de tormenta. Háblame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te prometo, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Dios está presente en mi pobre corazón. Oración final. Dios omnipotente y eterno, que nos has alimentado con el sacramento de tu amor, concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Invocamos la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad.
y a mis padres